realmente solo hay un momento a lo largo del día en el que me relajo y, digamos, no hago cosas de docencia o de oposiciones. Sí, esto lo tengo que confesar. Sé que tampoco le interesa a mucha gente, pero estoy todo el día haciendo, pensando, creando, evaluando cosas de oposiciones y también de mis alumnos, obviamente. Pero cuando ceno esos 20 minutos, esos 25 minutos de cena, voy al móvil, voy a YouTube y cojo como el contenido más sencillo y más fácil de ver y lo veo en ese momento. Más sencillo. O sea, yo cada día, por la mañana, tengo media hora de viaje, unos 35 minutos de viaje a mi colegio y unos 35 minutos de vuelta cuando salgo. Y ahí siempre me llevo formaciones, me llevo podcasts, me llevo cursos que he comprado. Por cierto, todo esto de los cursos, todo esto de las formaciones que hago, lo que escucho, si os interesa, apuntaros a mi lista de correos, que estamos enviando historias que están quedando muy chulas. Pero bueno, lo que digo, cuando voy al colegio, cuando vuelvo, siempre son formaciones, cosas a mejorar, sea para oposiciones y para opositores, o sea para vosotros también y para reciclarme un poco en cuanto al podcast y mis cursos, o sea porque quiero mejorar en distintas facetas. Y como digo, solo hay un momento que me cuesta desconectar, pero que intento desconectar, que es en la cena. Y ayer me vi una entrevista de 9 minutos a Auronplay. Auronplay es un youtuber muy famoso que creo que es famoso por cosas de humor y de videojuegos. No he visto muchos vídeos suyos, la verdad, no me gusta su humor, pero sí que entiendo que es de las personas como más conocidas en, en las redes sociales. Al final creo que está él, el Rubius. Si eres profesor, seguro que te suenan estos nombres. Y me hacía mucha gracia, y es la enseñanza que quiero compartir en este podcast. De hecho, va a ser un podcast muy sencillo, un podcast para abrirse al cambio y a la mejora. Me hacía mucha gracia porque era un chaval que trabajaba haciendo fotocopias o encuadernando libros en el grupo este de artes gráficas, que estás todo el día haciendo libros y demás. Y empezó a comunicar a través de YouTube y nada, se empezó a hacer muy famoso, muy famoso. Y le preguntaba al entrevistador que si tenía algún don a la hora de hablar en público, porque empezó a hacer muchas funciones, empezó a hacer monólogos, empezó, digamos, a salir del cuarto, que es donde él se desarrollaba, ni sacaba buenas notas, ni tiene estudios, simplemente empezó a hacer vídeos en la cámara y luego, como tenía mucho alcance, le empezaron a llamar de teatros y estuvo como 2 años en teatros haciendo monólogos y haciendo cosas de risa. Y le preguntaba al entrevistador eso, que si no se ponía nervioso, si no tenía miedo escénico. Y él decía que sí, que claro que tenía miedo escénico, que claro que se ponía nervioso, que él no era nada bueno comunicando. Pero dice, es que estuve 2 años todos los fines de semana haciendo funciones, todos los fines de semana. Decía, pero no te ponías nervioso. Y dice, he llegado a hacer 100 funciones en 8 o 9 meses. 100 funciones de fines de semana completos, jueves, viernes, sábado, domingo. Y dices, claro, la práctica al final te enfrenta a alcanzar ese don que personas que no han salido de casa, personas sin estudio, personas sin formaciones, llegan a ese punto. Y eso es lo que me llevé de la entrevista, más allá de pues, su comedia y todo lo derivado de él. Pero lo contaba con mucha visión de dron, con perspectiva, y decía, es que claro, contacta contigo empresas, tú no tienes ni idea de comunicar, pero haces una función, haces otra, haces una exposición no, pero eh, das una charla, das otra, te llaman de institutos, te llaman de teatros, te llaman de incluso de másters para el tema de marketing y, y bueno, al final es como ir en bici, que te sale solo. Y ahí se me abrió la mente y dije, es que siempre lo decimos, la comunicación
es otra habilidad más. La memorización es otra habilidad más. El quererse a uno mismo, el autoconcepto para de verdad alcanzar aquello que te propones es una habilidad más, que con práctica, tolerancia al aburrimiento y tolerancia a ir a ese miedo de forma repetida una y otra vez, es cuando alcanzas esa maestría o esa habilidad al menos que no te cuesta y ya puedes empezar a mejorar y ser más consciente. Pero has pasado, digamos, ese muro de que estás muy nervioso, de que no te puedes ni comunicar o no puedes ser tú, ya lo has pasado porque te has enfrentado mucho a ello, te da igual incluso lo que piensen de ti y ahí es cuando de verdad puedes empezar a mejorar. Y esto llevado a las oposiciones, cualquier habilidad, cualquier fracaso, cualquier error que hayáis tenido, cualquier competencia que pensáis que no dais el nivel, desde hoy, desde ya, la repetición, el tiempo, la práctica os va a posicionar para que el día del examen o el día que de verdad tengáis que rendir frente a esa habilidad, deis vuestro verdadero nivel. Pero es que cualquiera, o sea, he sido muy consciente. Esa entrevista que la vi ayer mientras cenaba hamburguesas, un dato también bastante importante. Me abrió la mente. No se dijo nada, no se hablaba de desarrollo personal, no era una formación, pero era un chico que desde su casa empezó a exponerse, empezó a decir, pues mira, si a alguien le gusta, adelante. Le empezaron a llamar, fue al miedo porque él ganaba dinero ya desde su casa y dijo, mira, aún así voy a ir a teatros, aún así voy a hacer monólogos, aún así y bueno, cuando haces 100, cuando haces 200 exposiciones, cuando practicas como el que más, ya no tienes problemas frente a esa habilidad. La ecuación es sencilla. Solo tienes que pensar en que tienes miedo, ir hacia ese miedo de forma gradual, practicar, practicar, practicar. Llegará un momento que seas más tú, no tengas esos nervios, y ese punto de inflexión es el que te permitirá, de verdad, aplicar las mejoras de manera consciente. A mí me pasaba las primeras veces que estaba con los niños, incluso que era docente, en mi primera sustitución, o las primeras veces de exposición en magisterio, luego en ciencias del deporte, pues no eres tú y no llevas ni tu mensaje como quieres, tienes mucha información en la cabeza, pero no tienes esa capacidad de abstraerte de los nervios y del qué dirán, del qué pensarán, y eres egoísta entendido que no puedes transmitir como deberías, y a través de una serie de prácticas llega un momento que no te puedes estar nervioso, que dices, es que me da igual lo que piensen de mí, lo que han de pensar es de lo que le aporto, no de mí en sí. Y en ese punto que ya no te supone tanto miedo, es cuando de verdad puedes alcanzar tu verdadero potencial o la verdadera maestría respecto a lo que propones. En este caso sería comunicar y ya te puedes centrar en los recursos potentes, en la forma de vender tu discurso y bueno, eso es lo que quiero que os llevéis de este podcast. De nuevo improvisado, no ha habido nada. La entrevista que me inspiró, ya habéis visto, qué hipócrita es Diego, que está todo el día formándose, leyendo, tal cual, va un ratito a la cena a ver una entrevista de contenido que no haya que pensar y aún así sigue pensando en las oposiciones. En fin, espero que os haya gustado en relación a esto de la defensa, de comunicar, de vender bien tus ideas. Deciros que tengo un curso, tengo una formación al respecto que voy a ir mejorando, sobre todo para los opositores que queráis dejar huella y nada, si os interesa estar en mi lista de correos que os iré informando. Y nada, espero que os haya gustado. Si queréis dejar un like, dejarlo. Si queréis dejar una crítica, adelante, será bienvenida. Y si queréis pasar un buen finde, está también en vuestra mano. Un abrazo.